es una proteína, es un lipopolisacárido, es un carbohidrato, es un lípido. Bueno, es cualquiera de los tres. Puede ser proteína, lípido o carbohidrato, pero son inmunogénicos más según el orden que les he dicho: proteína, luego carbohidratos y luego los lípidos. Bueno, ¿qué propiedades tienen estos antígenos? Los antígenos van a producir tienen la capacidad que nuestro cuerpo produzca anticuerpos, ¿no? Y nosotros nos enfocamos antígenos pues en no bacterias, en virus, ¿no? Es un proceso biológico que va a implicar también a estas células de las que hemos hablado, ¿no? A nuestros linfocitos B, los linfocitos T, para sintetizar los anticuerpos. También están involucrados los receptores celulares y en general cualquier molécula puede ser un antígeno, ¿no? Que vaya a ser una molécula que sea reconocida como extraña por un linfocito T o un linfocito B o una célula dendrítica, es un antígeno. Bueno, estos antígenos van a dirigir la naturaleza y las modalidades de las respuestas inmunológicas. ¿A qué se refiere? Pues los antígenos tienen muchas propiedades, ¿no? Desde su inmunogenicidad a que pueden tener pues muchos elementos que se llaman epítopes, ¿no? Pueden tener cierto número de epítopes que se llaman, que son sus variables, el número de variantes que tienen. ¿Qué más? Pues estos antígenos. Y bueno, en el transcurso de la clase les voy a ir explicando más. Los principales antígenos. Bueno, para que sea un antígeno, se dice que tiene que ser una molécula que pese más de 1000 daltons. Tiene que tener actividad inmunogénica. Significa que tiene que tener la capacidad de producir anticuerpos, ¿no? De estimular, mejor dicho, porque él no va a producir, sino de estimular al linfocito que produzca anticuerpos. Hay ciertos antígenos que son muy pequeñitos, que por sí solos no pueden producir, no pueden estimular a producir anticuerpos, y se llaman aptenos, ¿ya? Entonces estos aptenos son pequeñas proteínas que pesan de 200 a 300 daltons. Hay 5 categorías de antígenos. Los aptenos son derivados, ¿no? Son mini péptidos, son pequeñitos, son también nucleótidos, pueden ser derivados nitrogenilos. Los antígenos más inmunogénicos son los proteicos, como les decía, también pueden ser polisacáridos, pueden ser lípidos o ácidos nucleicos modificados. Pero estos se presentan generalmente, estos ácidos nucleicos, en las enfermedades autoinmunes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un antígeno libre y tenemos un antígeno fijado a la célula, como el glóbulo rojo, ¿no? Nosotros tenemos nuestros glóbulos rojos, tenemos nuestros antígenos, y los más conocidos son del grupo ABO, ¿no? El que es grupo A tiene el antígeno A, el que es B tiene el antígeno B, el que es el grupo AB tiene el antígeno AB. Entonces estos son antígenos fijados a la célula y tenemos un antígeno libre. En este caso, bueno, son proteínas, pero también hay antígenos eritrocitarios que también están compuestos por hidratos de carbono y lípidos. Entonces, acá tenemos los antígenos hallados en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, las bacterias. O también tenemos algunas células
que si falla nuestro sistema inmune, las reconocen como extrañas y le pueden producir anticuerpos contra nosotros mismos. Pero si son otro tipo de antígenos, vamos a producir anticuerpos, ¿no?, contra ellos. Y tenemos, por ejemplo, los antígenos AB, H, ¿no?, del grupo sanguíneo que les decía. Y nosotros cuando nacemos vamos a ir produciendo anticuerpos contra estos sin ser transfundidos, ¿ah? Si tú eres grupo A sin que haya sido transfundido, vas a desarrollar un anticuerpo contra el grupo B. ¿Por qué? Porque hay alimentos, hay ciertas sustancias a que uno esté expuesto que se parece al antígeno del grupo sanguíneo y uno a lo largo de su vida va produciendo anticuerpos, ¿no? O sea, son parecidos a ciertos anticuerpos que se encuentran en bacterias o en los mismos alimentos. Entonces uno produce anticuerpos. Los primeros anticuerpos que uno produce son los de tipo IgG. Posteriormente ya produce IgG. Y tenemos antígenos eritrocitales específicos. Lo que les he dicho es del grupo ABO, es solo para el grupo ABO, pero no para el RH. Para que uno produzca anticuerpo contra el RH, sí debe haber estado expuesto contra el antígeno RH. ¿Quién? Un donante RH negativo. Él no puede tener anticuerpos RH porque ellos no se encuentran en alimentos ni sino en la sangre. Entonces, si un RH negativo recibe sangre RH positivo, va a producir anticuerpos contra RH. Esos sí son anticuerpos tipo IgG. Entonces, tenemos propiedades de los antígenos, son inmunógenos, o sea, generan respuesta inmune, ¿no? La respuesta inmune es la respuesta celular y la respuesta con la producción de anticuerpos. Los antígenos pueden ser tan pequeñitos que se llaman epítope o determinante antigénico. Y estos pueden ser lineales, o sea, una cadenita de péptidos conformacionales, o sea, puede ser una cadena de péptidos, una discontinuidad de los péptidos o un plegamiento, o sea, una formación tridimensional. Esa es la conformacional. Lineales que están en fila, conformaciones que son tridimensionales y pueden ser neoantígenos, o sea, antígenos nuevos que no reaccionaban, que no eran antes inmunógenos, pero que luego se volvieron inmunógenos. Y la polivalencia o multivalencia, o sea, lo que les quería decir, que puede tener un epítope, puede tener 2 epítopes, puede tener 3 epítopes. Lo vamos a ver en una figurita más claro. Acá está. Epítopes o determinantes antígenos. Por ejemplo, acá tenemos un antígeno, ¿ya? Es una proteína. Supongamos que es de una bacteria o cualquier otra proteína. Entonces, este antígeno tiene ciertas partes, ¿no? Porque es una proteína, tiene péptidos. Entonces, cada una de estas letritas se llama epítope o determinante antigénico. Cada uno de ellos, ¿no? Y un anticuerpo puede reaccionar contra el epítope, por ejemplo, contra el epítope K. No necesariamente contra todo, sino contra el epítope, ¿no? K. ¿Y qué es la valencia? La valencia es, ¿no?, a cuántos, digamos, a cuántos tipos de anticuerpos va a atraer. Por ejemplo, acá tenemos determinar cuántos epítopes en este caso tiene. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 epítopes que son atraídos por 3 tipos de anticuerpos. Entonces, esa es la valencia. El determinante antigénico es un epítope, una parte del antígeno, y la valencia es el número de epítopes que atraen a los anticuerpos. Un antígeno puede tener 3 valencias, atrae a 3 tipos de anticuerpos. Acá tenemos la estructura cuando les decía un epítope, ¿no?
ejemplo, un apteno, ¿no? Molécula pequeña. Tenemos acá tenemos varios epítopes. Este sería varios epítopes de la misma especificidad, ¿no? ¿Por qué de la misma especificidad? Son igualitos. El anticuerpo al que van a traer es el mismo. Muchos polisacáridos, por ejemplo, ¿no? O homopolímeros, ¿no? Un ejemplo de mi antígeno. Acá tenemos varios también epítopes, pero de diferentes especificidades. Quiere decir que este va a traer un anticuerpo, este otro, porque son conformacionales. La forma variable del anticuerpo que se está, no sé si lo ven de forma variable, esta tiene que adaptarse al antígeno. Entonces, estas son epítopes diferentes especificidades, porque van a traer diferentes tipos de anticuerpos. Ejemplos, las proteínas. Acá tenemos un apteno. ¿Qué es un apteno? Entonces, este es un ejemplo de un apteno. En primer lugar, un apteno es una molécula pequeña que por sí sola no va a ser inmunogénica, sino que va a tener que unirse a un carrier, a otra proteína para ser inmunógena. Por ejemplo, acá tenemos un anillo beta-lactámico, ¿no? Este anillo beta-lactámico, ¿dónde lo encuentran? Este anillo beta-lactámico está en las penicilinas y cefalosporinas. ¿Ya? Y bueno, por sí solo no es inmunógeno, ¿no? Pasa un anticuerpo por allí, no lo reconoce y no pasó nada, ¿no? No induce, digamos, ¿no? La formación, no es inmunógeno, no induce que se formen anticuerpos contra él. Pero ¿qué pasa con este apteno si se une a otra proteína, a un carrier, digamos? En ese caso, si el carrier se une al apteno, este apteno y carrier unidos sí van a llevar a la formación de anticuerpos, incluido, ¿no? Un momento, por favor. Entonces, cuando el carrier se une a los aptenos, en ese caso sí va a inducir la formación de anticuerpos. Entonces, eso es un apteno. Un apteno tiene que estar unido a otra proteína, ¿no? Para poder ser inmunógeno y producir la formación. Acá tenemos las diferentes formas de los epítopes o determinantes antigénicos. ¿Se acuerdan que el epítope es una porción del antígeno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la lineal y la otra que era la conformacional, lo que les dije, puede ser así continua, puede ser discontinua, ¿no? Por ejemplo, acá no continuó, se fue por arriba. Y formar plegamientos o ser de forma tridimensional. Esos son los tipos de epítopes o determinantes antigénicos. Ambos pueden ser inmunogénicos y producir la formación de anticuerpos. Entonces tenemos el epítope lineal, ¿no? Que son residuos de aminoácidos que se unen a la cadena polipeptídica. Cada uno de ellos, ya sea lineal o discontinuo, se va a unir, ¿no? Al sitio del anticuerpo. El epítope discontinuo, ¿no? Que es también como los residuos de aminoácidos, ¿no? Que están en diferente formación, digamos, o plegados. Entonces acá tenemos los epítopes, ¿no? Un epítope, por ejemplo, como les decía, ¿no? Las valencias. Acá el anticuerpo 1 y el anticuerpo 1. ¿Cuál de ellos se va a unir al epítope? Al epítope del antígeno, el epítope número 2 de cierto antígeno. ¿Por qué? Porque no es su forma variable del anticuerpo, va a, digamos, adaptarse a este epítope, más no al epítope 1 del antígeno, porque es otra forma. Por eso son específicos, por eso tienen especificidad. Los anticuerpos son específicos, ¿no? Para cierto tipo de antígenos.
Entonces, bueno, otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Determinantes comunes, ¿no? Acá tenemos los determinantes o epítopes comunes, ¿no? Se unen a cierto tipo de anticuerpo, pero acá tenemos determinantes similares, pero no es tan similar, solo acá, ¿no? El triángulo de acá más no la base rectangular, pero no idénticos, ¿no? Acá tenemos el antígeno D normal y débil. El antígeno D, ¿no? Es parte del glóbulo sanguíneo también, del glóbulo rojo. Entonces, tenemos un antígeno normal y débil. Tenemos los epítopes normales que tiene este antígeno, son como 5 dedos. Y van a ser reconocidos por anticuerpos, lógicamente. Pero va a ser un antígeno débil, ¿por qué? Porque no tiene toda la conformación normal del epítope normal, ¿no? Entonces, este antígeno de, digamos, un ejemplo, ¿no? Tenemos estos dos pacientes. De estos dos pacientes, pues, se les transfundió sangre, ¿no? Entonces, que no tenían este antígeno D, paciente que no tiene el antígeno D, entonces, tiene anticuerpos contra el antígeno D. Se le transfundió a hay una reacción porque el antígeno se une. Pero el anticuerpo del paciente que no tiene antígeno D se le transfunde a este paciente, no va a haber, es un antígeno débil. Y gracias a Dios que es un antígeno débil, no hay reacción porque el anticuerpo no se va a acoplar como debería ser el epítope normal de un antígeno. Bueno. Epítopes o determinantes antigénicos, entonces, el epítope, que es una pequeña parte del antígeno, es una que pasó por una antigenicidad alterada, ¿no? Y el tipo están asociados los aminoácidos utilizadores distantes que se aproximan entre sí, ¿no? Como el conformacional, ¿no? Pueden estar un poco distantes, pero claramente se van aproximando entre sí. ¿Y quiénes condicionan la inmunogenicidad? No todos. O Doctora, no se le escucha bien, creo. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Y ahora sí. Ya, creo que era el micro. Ya, miren, entonces, genéticamente no todos van a reaccionar igual. Como ustedes han visto, genéticamente hay personas que son susceptibles, ¿no? A ciertos medicamentos, a ciertos alimentos, etcétera. Entonces, los factores que condicionan esta inmunogenicidad dependen, uno, de los pedreros. Un poquito voy a cerrar la puerta. Ya está. Ya, uno, la capacidad genética, ¿no? Hay genes asociados al complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no? Hay pacientes que presentan, ¿no? Ciertos componentes, ciertos genes que van a regular los halotipos de inmunoglobulinas, que van a reaccionar, ¿no? Que ciertos antígenos les van a producir mayor inmunogenicidad que a otros. Igualmente pasa con la edad, con el estado nutricional, ¿no? Con ciertas condiciones patológicas o con tratamientos que hayan llevado.
¿no? Se dice, por ejemplo, ¿no? Que tal vez algunos niños o mujeres son más susceptibles, ¿no? A ciertos antígenos. También mucho depende de la nutrición o de la patología, un antecedente patológico que hayan tenido. La mujer es más competente en producir anticuerpos que un varón, ¿no? Probablemente por eso más fallecidos eran varones, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Porque las mujeres producían, tal vez tenían algún contacto asintomático, pero producían más anticuerpos que las ha protegido contra el corona, ¿no? Probablemente, ¿no? No sabemos. Otro factor que condiciona la inmunogenicidad dependen de cómo se inmuniza la persona, ¿no? ¿Cuánta dosis le das? Pues si le das alta dosis de antígeno, no le vas a producir grandes cantidades de anticuerpos porque creen que nos han puesto dos dosis, ¿no? Y estamos pidiendo otra tercera dosis para que tengamos más cantidad de anticuerpos. Entonces depende de la dosis, ¿no? Si más dosis te ponen, tienes más cantidad de anticuerpos. La vía de administración, entonces hay vías con lenta absorción, son más inmunógenas. Al tejido muscular, ¿no? El tejido muscular o subcutáneo es más lento que si te ponen directamente en la vena. Si la vía es más lenta, eres más inmunógeno, por eso las vacunas son vía subcutánea o vía muscular, no son vía directamente en el vaso sanguíneo. La frecuencia, el número además de la dosis, el intervalo puede inducir tolerancia. O sea, también hay que realizar pues un buen estudio y una buena cuantificación. En cuanto me refiero a las vacunas, por ejemplo, si con 2 o 3, si se hace un estudio, ¿no? Hay que ver en la población, a ver que recibieron 2 dosis, cuántas de ellas pudieron producir anticuerpos, 90%, ya es suficiente. Pero si le pones 3 dosis, ¿no? Y bueno, y en el estudio a largos años nuevamente se volvieron a enfermar. ¿Y quiénes se enfermaron más? Los que recibieron 3, 4 dosis, tal vez algún personal de salud se coló, porque nosotros nos vacunaron nomás en febrero, ya se coló, por ejemplo, en estas vacunatones que hay, le pusieron 3 o 4, y son las personas que nuevamente se volvieron a enfermar. Entonces, probablemente, ¿qué pasó? Se hicieron tolerantes, ya no producieron anticuerpos. Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? Podría ser que ya mucha dosis, un intervalo muy corto, podría producir tolerancia. Entonces es bueno siempre medir el dosis de anticuerpos que produce, como se hace con la hepatitis B, ¿no? La hepatitis B se vacuna 3 veces, se mide el dosaje de anticuerpos. Si llegas a más de 10 unidades, estás protegido. Si tienes menos, te ponen otra cuarta dosis, te vuelven a medir. Si tienes más de 10, entonces queda, ¿no? Factores que condicionan también dependen del mismo antígeno, de la fuente origen. Como les dije, si es una proteína es más inmunogénico. Del tamaño de la molécula también depende, ¿no? Si es más grande, los grupos químicos que contenga, de la configuración óptica, ¿no? Si es como se llama, conformacional igualmente, de la carga eléctrica, si es más complejo también, porque los antígenos pueden ser proteínas y polisacáridos juntos. Un lípido es menos inmunogénico. Si es accesibilidad de las epítopes, claro, pues el epítope es donde se va a unir el anticuerpo. Si es accesible al anticuerpo, entonces se van a producir anticuerpos, pero si no es accesible, no se van a producir anticuerpos. Entonces, en cuanto a la inmunidad humoral, estamos hablando de los anticuerpos, ¿no? De las superfamilias de las inmunoglobulinas. Entonces, nosotros tenemos las inmunoglobulinas, ¿no? Tenemos las más conocidas, la G, la M y la A, pero también tenemos inmunoglobulina D. Y todas dependen del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos?
que los anticuerpos son glucoproteínas, ¿no? Ya vimos que se llama, su intervención se llama inmunidad humoral. Poseen características físico-químicas similares. Vamos a ver sus regiones variables, constantes, donde se une el antígeno, ¿no? En la bisagra con los enlaces de sulfuro. Todos los anticuerpos comparten el mismo patrón estructural, así es, ¿no? Todos son de la forma Y, sino que unas son monómeros, la inmunoglobulina de las mucosas es un dímero también o monómero y la M es un pentámero. Se distribuyen en forma soluble o ancladas a la membrana del linfocito B. Pueden estar sueltas o ancladas con los linfocitos B como receptores para el antígeno que encuentren, ¿no? Receptor de células B en inglés. Se pueden estar en forma libre o unida a la célula. Acá tenemos, por ejemplo, el nivel de inmunoglobulinas, el porcentaje del valor normal en el adulto. Nosotros tenemos que en la primera producción, pues, siempre va a ser la M, ¿no? Este es un recién nacido, con nacimiento. El recién nacido tiene la ventaja que al nacer va a recibir las inmunoglobulinas G de la mamá, todo lo que ella ahí está dispuesto. De sus vacunas, de todas las inmunoglobulinas que tiene, el recién nacido va a recibir. Pero al poco tiempo, a los pocos meses, va a ir disminuyendo. Y mientras el recién naciendo va siendo expuesto a ciertos alimentos, a bacterias, va a ir produciendo su IgM, que con el tiempo, ¿no? Ya sus células van a producirse ya no IgM, sino inmunoglobulina G, que son las que se van a mantener por más años. En cambio, las IgM van desapareciendo poco a poco. Y lógicamente las inmunoglobulina, ¿no? Que se encuentran en las mucosas y es la mayor cantidad que tenemos, inmunoglobulina A. Bueno, el promedio se dice que las inmunoglobulinas de las vacunas es más o menos de 10 años. De las IgG, por supuesto, ¿no? Porque de las M van desapareciendo. Acá tenemos, por ejemplo, un anticuerpo, ¿no? Tenemos las regiones constantes, ¿no? Abajo, la región constante, la fracción constante, mejor dicho. Y la región variable, que es la de arriba. Es una Y. La región variable es la forma B, ¿no? Y acá la longitudinal esta es la región constante. Tenemos pues que hay unos determinantes, ¿no? Llamados C1, C2 y C3, que forma parte de la región variable. Región variable porque es la que se va a unir al antígeno, en cambio esto va a permanecer constante, ya sea libre o unido a un linfocito B. Y sus determinantes 2 y 3, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos las cadenas ligeras y las pesadas. Estas son las ligeras, acá, y las de acá de afuera son las pesadas. Entonces acá va a venir y se va a unir el antígeno. Acá tenemos una unión con puente disulfuro, ¿no? A ver, vamos a ver por acá con más detalle algunas cositas. Estructura cristalina de una inmunoglobulina G secretada. Este es un esquema de una inmunoglobulina G. Tenemos la cadena ligera variable, ¿no? La cadena ligera siempre va a estar arriba. Cadena ligera variable. Tenemos acá la fracción constante, la variable, y los dominios, ¿no? Que van a estar denominados, pueden ser 4, 5, 1, 2, 3, está enumerado de esa forma, 1, 2, 3, de la cadena pesada. La cadena pesada y la cadena ligera.
Entonces, los dominios, lo que veíamos con letra C, ¿no? Los dominios, C1, C2 y C3. ¿Qué pasa con los dominios? Bueno, los dominios están formados por 100 aminoácidos más o menos. Se encuentran entre los enlaces disulfuro y están plegados formando dominios globulares. En la cadena ligera hay 2 dominios, en la ligera, en la pesada hay 4 o 5 dominios. En la ligera hay 2 dominios, en la pesada hay 4 dominios, aunque acá han graficado 3 nada más, pero puede haber 4 o 5, dice 1, 2, 3, 4. Y acá arriba solo hay 2 dominios. Y acá hay una bisagra que los une por puentes disulfuros. Entonces, cada dominio se designa con una letra de ligera o pesada y un número que indica su posición, ¿no? De arriba hacia abajo. Los primeros dominios son muy variables, por lo que se denominan variable ligero o variable pesado. Ser variable ligero o variable pesado. Vena pesada, vena ligera, dominios 1, 2, 3, de la variable 1, ¿no? Variable ligera, variable pesada. Y de la pesada tenemos en este gráfico 3, pero puede haber, dice que hasta 4 o 5. A ver, ¿cuál es su función de estos dominios? El dominio C3H, el pesado. Vamos a ir desde acá. ¿Cuál es función de este dominio, y de este dominio, ¿no? En primer lugar, acá va a estar unido la célula B, o puede estar libre esto, y acá se va a unir el antígeno. A ver, vamos a hablar del dominio C3. El dominio C3, bueno, ¿cuál es su función conocida? De una reacción citotrópica, o sea, de atracción, que va a atraer a macrófagos y monocitos. Células. Bueno, que tiene que ver con el ensamblaje de cadenas pesadas y ligeras. ¿Cuál es el dominio C2? Doctora, no se le escucha. ¿No se me escucha? Pero, a ver, ¿no me escuchan? Y ahora sí. Pues creo que por rato se va la señal. Ya, bueno, a ver, entonces miren, vamos a hablar del dominio C3, C2, del C1. Como decíamos, ¿por qué es el H? Porque está en la cadena pesada, CH es de pesado y lo ligero. Voy a ponerle la gráfica nuevamente. Acá está. La cadena pesada no es esta. La cadena ligera es la amarilla. Esta región es variable porque según el antígeno, esta es la constante. Entonces vamos a ver la función del dominio C3, luego del C2 y luego del C1. El C3, su función es atraer a macrófagos, monocitos, mastocitos, natural killer, linfocitos B. Y también tiene que ver con el ensamblaje de cadena pesada y ligera. El dominio 2, ¿cuál es su función? Es unirse al complemento y control del ritmo catabólico. La función del dominio C1 es el ensamblaje de las cadenas P y L,
¿no? Tanto covalente como no covalente. Estas son las funciones de los dominios de las inmunoglobulinas. Ahora, la región variable, la región en forma de red. Bueno, lo principal pues, es donde se va a unir el antígeno, ¿no? La porción del antígeno que se llama epítope. Para eso sirve la región variable. La variabilidad no es uniforme, se concentra en 3 segmentos de 10 aminoácidos. Bueno, también hay regiones de hipervariabilidad también numeradas del 1, 2 y 3, que son regiones determinantes de complementariedad, ¿no? Por eso se llaman así. La especificidad de la inmunoglobulina por el antígeno va a radicar en esta región variable, como hemos visto en las gráficas, ¿no? Es esta región, ¿no? La B, que se va a acoplar al epítope. Es esa región. Es la región variable, ¿no? Que se va a acoplar, si no, acá. Esa es la importancia, este es el anticuerpo, esta es la región variable. Entonces, esa es su función principal, acoplarse al epítope del antígeno. Entonces, la especificidad de la inmunoglobulina va a depender de esta región, ¿no? Pocas veces depende de la región constante, mayormente radica en la región variable. Y la región de bisagra, ¿qué consiste? Bueno, es una secuencia corta de aminoácidos que está entre el dominio 1 y 2 de las cadenas pesadas. Este es un poco confuso y fastidioso, pero acá están las gráficas, ¿no? Acá está la región de bisagra. Hay otros que no, muy bonito aquí está. Esta es la región de bisagra, ¿no? Y ¿qué va a unir? Acá está la determinante 1, acá está, acá está el determinante 1, aquí está el determinante 2 y el determinante 3. Entonces, la región bisagra, ¿no? Va a unir estas regiones, estos determinantes 1 y 2. De bisagra. Es compuesta por una secuencia corta de aminoácidos y está entre la región determinante 1 y 2 de la cadena pesada. Sus residuos más abundantes son prolina y cisteína, que le dan que le van a dar, que es importante la prolina y cisteína porque le dan esa flexibilidad a los dos brazos de la región variable, ¿no? Y eso hace que se acomode el epítope, o sea, el antígeno a la región variable. Esos residuos de prolina y cistina. Acá estamos, ¿no? La región de bisagra, acá hay prolina y cistina, une la determinante 1, el determinante 2, ¿no? Y al dar mayor flexibilidad hace que esta región variable se acomode a los epítopes. Bueno, pueden ser fragmentados por ciertas enzimas como las papaínas, ¿no? Acá tenemos nuestra región variable, nuestra región constante. Y los tipos de inmunoglobulinas, pues tenemos los tipos A, G, E, D y M. Más conocidos, el primero que se produce es el M, ¿no? Luego de una infección. Posteriormente permanece el G, ¿no? Como hemos visto por un promedio de 10 años o más, algunos por toda la vida. El A, que permanece en las mucosas, las secreciones, son los más importantes.
Y bueno, el E tiene que ver con las reacciones alérgicas. Ya. En cuanto a estos tipos, se dividen algunos de ellos. El A se divide en dos, en inmunoglobulina A1 y A2. Inmunoglobulina G se divide en cuatro tipos, G1, G2, G3 y G4. El tipo conformacional es el mismo, nomás varía en que la mayoría son monómeros, excepto que la A puede ser un dímero y la M puede ser un pentámero. O sea, 5 de estos. Ahorita vamos a ver otro gráfico. Entonces, de la A tenemos dos subtipos, puede ser monómero o dímero. Su función principal es inmunidad de mucosas, ¿no? Tiene que ver con el complemento, ¿no? También con la fagocitosis, contra la neutralización también activa, su actividad biológica es neutralización de los microorganismos. El D no es muy conocido. El E, respuesta a parásitos, ¿no? Es su función principal, ¿no? Activa los mastocitos. Y la G, que se divide en cuatro, son monómeros también, y es el que más actúa y que más funciones tiene. Es la respuesta secundaria a patógenos, ¿no? Y interviene, claro, en la inmunidad neonatal porque es el primerito que se transfunde al recién nacido desde la mamá. Es el que protege apenas nace. Entonces, tiene todas las funciones, ¿no? Activa el complemento, es neutralizador, activa fagocitos, ¿no? Activa a los receptores también a las células natural killers, a los mastocitos. Y la M, la característica de la M es que es un pentámero. También actúa contra patógenos, no tiene muchas funciones porque también desaparece prontamente. No activa el complemento y él también es un neutralizador. Entonces, tenemos de las IgG, la mayor cantidad es la Ig1. Su vida media en suero es 23 días. Pasa bastante a través de la placenta. Solo la 2 es la que no pasa, el resto pasa en gran manera. Se fija el complemento, la Ig3, y se une a los receptores de la fracción constante, la Ig3. Y lógicamente que se tienen que unir pues tiene receptores para su fracción constante. Y aquí está la IgM como tetrámero, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y está la IgM que puede ser la IgA puede ser solita o puede ser dímero. Está como dímero, pero también la podemos encontrar como monómero. Las otras todas son monómeros. Entonces, ¿qué importancia tiene la IgA? Que en la sangre está en un 30%, en las secreciones son un 80%, o sea, una persona que pesa 70 kilos tiene 5 gramos de IgA, es lo que más tiene. De la mitad, 2,5 tiene IgG, tiene de IgM 0,5, de IgE tiene mucho menos. Y casi toda la IgA es producida por las células plasmáticas locales, o sea, por ejemplo, la IgA de nuestra mucosa bucal es producida por nuestras células plasmáticas de la boca, ¿no? Igualmente del tracto genitourinario, igualmente por las células locales. 50-70% es transportada a las secreciones. Entonces tenemos los pesos moleculares, ¿no? ¿Quién va a pesar más? Lógicamente, porque es pentámero, es la IgM, ¿no? ¿Quién le sigue de peso? Pues la E, ¿no? Posteriormente, el resto son casi iguales, la A, la D y la G. Es que la A puede estar como monómero, si no pesaría tal vez quizá más que la E. Y en el nivel sérico por miligramos por ciento, pues tenemos la mayor cantidad, la G, y luego le sigue la A. El resto mucho menor cantidad.
Ya, y las funciones generales de los anticuerpos pues son estas, ¿no? Van a neutralizar los microorganismos y toxinas, ¿no? Como estaba en el cuadrito, producen la opsonización y fagocitación de los microorganismos, producen citotoxicidad dependiente de anticuerpos, lisan a los microorganismos, van a fagocitar a los microorganismos que ya estaban opsonizados, no por el complemento. Recuerden que el complemento C3b es que opsoniza y producen pues al final una respuesta inflamatoria también lamentablemente que daña a veces a los tejidos. Ahora, funciones específicas de las IgG. Las IgG también producen opsonización, ¿no? También, es decir, se unen al antígeno, al extraño, al microbio y atraen al macrófago y neutrófilo para que lo fagociten. O sea, también producen igual de complemento esa función. Van a activar la vía clásica del complemento. Recuerden la vía clásica, la que se conocía primero, antígeno, anticuerpo, van a activarlo. ¿Qué más hacen? Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Quién hace eso? Los natural killer o los macrófagos. O sea, se unen al antígeno y viene el natural killer y el macrófago y lo destruye. Y principalmente inmunidad neonatal, ¿no? Se transfieren anticuerpos de la placenta y al recién nacido. Y también hay inhibición por retroalimentación de la activación de los linfocitos B. O sea, quiere decir que cuando hay demasiado IgE va a haber una inhibición de, cuando hay bastante IgG, pero no se necesita, van a comunicar a los linfocitos B para que no produzcan ya, no con la finalidad de no producir autoanticuerpos y enfermedades autoinmunes. También es una función importante de las IgG. Ahora, ¿qué hace la IgM? La IgM pues es el receptor de los linfocitos B vírgenes. ¿Recuerdan? Llega ese primerito antígeno que llega al linfocito B, ¿no? El primerito anticuerpo que se produce es el IgM. Después de se produce el IgG. Activan la vía clásica también, ¿no? Esa vía que se activa de la unión del antígeno-anticuerpo. Y las funciones específicas de la IgA pues son, ¿no?, la inmunidad de las secreciones, ¿no? Están en las secreciones, en las luces de los tractos tanto digestivo, respiratorio, urinario, en la boca. Ahí está la IgA, esa es su función principal de la IgA. Y la IgE, ¿qué hace? La IgE produce citotoxicidad mediada por célula dependiente de anticuerpos relacionados con eosinófilos. ¿Qué significa eso? O sea, cuando hay parasitosis, cuando hay alergia, se producen las IgE y ahí entran a tallar. También produce degranulación de mastocitos. Un ratito, por favor. Funciones específicas de las IgD, bueno, también se dice que es un receptor antigénico de células B vírgenes iguales que la IgM, ¿no? Que aunque no es muy conocido tampoco. Allá, estamos en que las IgE, ¿no? En las IgE tiene que ver con parasitosis, con alergias y también de granulación de mastocitos en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Por eso se producen las alergias también. Hipersensibilidad, ¿no?, que es una relación del sistema inmune. La respuesta inmunológica primaria se produce en la primera semana, a los 10 días. Hay un incremento lento de anticuerpos. La concentración permanece. Esto es similar, miren, a lo que pasa con el coronavirus, ¿no? El primero 7 a 10 días se empiezan a producir los anticuerpos IgM, ¿no? De forma lenta.
Permanece estable durante 14 a 20 días, luego declina hasta hacerse indetectables en el laboratorio y la respuesta primaria es los anticuerpos tipo IgM. Ya posteriormente se forman los IgG. Entonces, días después de la exposición al antígeno, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, las células presentadoras de antígeno, a los linfocitos T, a los linfocitos B. Estos se expanden, se clonan, ¿no? Hay una diferenciación, las células plasmáticas empiezan a formar los anticuerpos, ¿no? Y los linfocitos T se convierten en linfocitos T efectores, ¿no? Posteriormente, igualmente tenemos una eliminación de los antígenos con esta respuesta primaria. Hay una producción ya de la inmunidad humoral de los anticuerpos. También tenemos nuestros linfocitos de memoria, ¿no? Si hay fagocitosis por los neutrófilos o macrófagos, estas células también sufren apoptosis, ¿no? Es una función también del sistema inmune. Y lo bueno es que quedan las células de memoria supervivientes, ¿no?, para las posteriores exposiciones a los mismos antígenos. Entonces tenemos que la respuesta secundaria es por exposición al mismo antígeno. Como dijimos en la primaria, ¿no?, se produjo ya en las células vírgenes, en las células plasmáticas, los linfocitos B, se han formado sus anticuerpos IgM. Sí, de luego hay una exposición secundaria que puede ser días, años, meses. Entonces, el periodo de inducción ya es más corto, ya a los 2 o 3 días ya y se produce una mayor cantidad de anticuerpos. El pico máximo es a los 10 días y los antígenos acá que entran a tallarlos son los antígenos IgG que van a estar años, ¿no?, en nuestro organismo, promedio de 10 años, según las vacunas, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra respuesta primaria que fue pequeña, ¿no?, demoró algunos días, pero los linfocitos fueron expuestos, se clonaron, ¿no? Hubo linfocitos memoria que posteriormente ya en una segunda exposición ya hay una mayor cantidad de producción de anticuerpos, hay una mayor respuesta, hay un pico, ¿no?, que dice que entre los 10 días, ¿no? Acá entran a tallar todos los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Y esto permanece, pues, ¿no?, durante años. Bueno, y acá finaliza esta clase y tenemos que no se olviden, en medicina los problemas surgen cuando menos son esperados, por lo que siempre debemos estar bien preparados y verlos como una oportunidad de reaprender lo conocido y descubrir lo desconocido. Pero bueno, en general, experiencia profesional, la mayoría de casos que van a ver son casos comunes, ¿no? La mayoría de casos son pocos, son raros los que van a necesitar tal vez un especialista. La mayoría pues son infecciones urinarias, parasitarias, ¿no? Y a casos más especializados van a ver de alta complejidad, a donde son referidos. Bueno, eso es todo en cuanto a la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me escuchan? ¿Alguien Creo me que no hay escucha? ninguna pregunta, doctora. No hay preguntas, creo. Sí, chicos, ya muchas gracias. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuelgo la clase? ¿La lista me dijo? Cuelgo la Sí, por lista, ¿no? favor. Sí, Colgar la tiene que lista. descargar la lista, doctora. Ya, ya.
Ya, gracias. Ya, entonces, a ver, en un ratito me puede ayudar. Salgo de esto, ¿no? Ya, No, ahí mismo no. tiene que A ver, descargarlo. ya. A ver, por Tiene que favor, volver a la